Mi punto sobre el TPP-11 siempre fue de un equilibrio. Tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. La gran ventaja que supuestamente trae el TPP-11 es que aumenta el acceso a distintos mercados, ¿cierto? Que una empresa chilena puede vender a otros países sin pagar impuestos, aranceles más altos. Eso es la ventaja de todos los tratados de libre comercio en general, que aumentan los mercados para las empresas chilenas. Eso es algo real. O sea, los tratados de libre comercio han hecho un trabajo importante en ayudar al crecimiento económico en ciertos momentos del desarrollo de la economía chilena, ¿ya? Entonces, uno tiene la parte positiva, que es aumento en acceso a mercados. Y tiene una parte que es negativa, que en el caso del TPP-11 y todos estos tratados que tienen lo que se llama la protección de inversiones, es que permiten a transnacionales demandar al país por cambios en política pública, como cambios en las reglas de pensiones, cambios en reglas de salud, que afectan las razonables expectativas de ganancias de esas mismas empresas trabajando en esos sectores, ¿ya? Y esos tribunales no tienen independencia jurídica, no son tribunales que tienen la necesaria falta de conflictos de interés o la necesaria imparcialidad para fallar esos puntos. Entonces, todo el bonito lenguaje que tienen los tratados diciendo que ninguna regla en este tratado debe afectar la posibilidad del Estado de regular por razones ambientales o por razones sociales, todo ese lenguaje bonito, cuando llega a tribunales que son sesgados a favor de los empresarios, dejan de ser relevantes. Entonces, la pregunta en esto es... la pregunta relevante en esto es si es mayor la parte negativa o la parte positiva, ¿ya? Y el tema con el TPP-11 es que la parte positiva es particularmente chica. Y es particularmente chica porque Chile ya tiene tratados comerciales con todos los otros países. Por ende, el acceso libre de aranceles en esos países es garantizado por la aplastante mayoría de los productos. Entonces, la parte adicional, el plus del TPP-11 para Chile en particular, era muy bajo. Para los otros países no, porque no tenían tratados de libre comercio con los otros 10 países del acuerdo. Pero en el caso de Chile, sí. Entonces, la parte positiva es más limitada. La parte negativa, para un país como Chile que está en proceso de transformar, o todavía está la necesidad de transformar los sistemas sociales, como el sistema de pensiones, que Bolivia cambió y de hecho finalmente Bolivia salió del sistema AFP, claro, con una demanda en esas mismas cortes internacionales que sigue en curso, ¿no es cierto? Precisamente porque cuando uno cambia las reglas, las transnacionales pueden demandar usando este sistema. Entonces el TPP-11 es un tratado más que tiene ese sistema, que debemos estar, en vez de estar entrando más en ese sistema, debemos estar tratando de limitar la fuerza de ese sistema. Esa es la crítica fundamental al TPP-11, ¿no? De un problema de ese mecanismo y los beneficios que son relativamente chicos. La Camila Vallejo se hizo cargo de eso, dijo, ya, tenemos un problema con este problema de que las transnacionales pueden demandar a los estados en cortes que tienen sesgos importantes. Vamos a tratar de enfrentar eso con lo que se llaman las side letters, las cartas adjuntas, donde se negocia con los otros 10 países para decir que esa parte del tratado no se va a aplicar a Chile. Entonces no van a poder demandar. Bueno, es una negociación, vamos a ver si pueden. A mí me parece todo esto me huele a lo que pasó con los estados de excepción acotados. Porque Gabriel Boric, cuando fue diputado opositor a Piñera en 2019, yo fui muchas veces al Congreso para hablar con él sobre el tema del TPP-11. Un férreo opositor al TPP-11. Gabriel Boric también fue un férreo opositor a los estados de excepción y la militarización de Wallmapu. Hay unos discursos de Gabriel brillantes, tanto criticando el TPP-11 como criticando la militarización de Wallmapu. Entonces, si yo apoyé y voté por Gabriel Boric, porque lo conocí como diputado, es razonable esperar una continuidad en esa visión. ¿Y qué pasa con esos dos temas? Bueno, dicen, hay un desastre en la Araucanía, hay un aumento en la violencia, tenemos que hacer algo. ¿Qué es algo? Bueno, eso es algo, hacer estado de excepción.
el punto es que trataron de negociar esos estados de excepción acotados. Bueno, el estado de excepción acotado hasta ahora no ha generado más muertes en la Araucanía, ¿no? Gracias a Dios no se ha muerto ningún otro comunero. Y se ha Pero ayer supuestamente... se hirieron gravemente a un comunero. Sí, hay mucha violencia en la zona y no ha resuelto el problema subyacente y lo que está súper parado es el proceso de negociación política, pacífica, para tratar de resolver ese conflicto. Entonces el estado de excepción fue un impedimento a la resolución a largo plazo del problema. Puede ser que haya resuelto un problema a corto plazo para el gobierno, pero lo que prometieron como otra forma de enfrentar el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, no se hizo. Con el TPP-11, firmándolo, si lo logran, con esas cartas adjuntas, pueden sacar lo más nefasto del tratado. Sí, ojalá que lo hagan. Si lo firman sin haber logrado cartas que dicen que este capítulo no aplica a Chile, entonces eso va a ser realmente penoso. ¿Pero se puede hacer eso? Se puede negociar. Todo es negociable. Todo es negociable. Con el un tratado. apoyo de los 10 otros países que son soberanos. O sea, si cada uno de los países reconoce, sí, firmamos eso como una carta bilateral, perfecto. Porque todo depende Pero tienen que negociar con otros países. Exactamente. Pero así se No lo negocian, pueden. así se negocian los tratados. Po. Sí, cualquier cambio No, pero los cambios, digo, o sea, igual sí, es los raro, cambios. ¿no? No, porque Un tratado sí, entre países. Sí, entonces se tiene que negociar cualquier cambio con todos los demás países, uno por uno. Entonces son 10 otros países. Ahora, que